Charla con Antonio Valderrama para hablar del señorío, del bueno y del no tan bueno, que también lo hay. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos con Antonio Valderrama. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantado de volver aquí contigo. Muy bien, pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que es ya recurrente a lo largo de, iba a decir casi de la historia, no de la historia de Real Madrid, pero sí a partir de, no sé, yo creo que a partir de los 80, así, empezó a hablarse de este tema y que es el tema del señorío, ¿vale? Preciso, ¿verdad? El señorío, el club tiene muchos actores y pero yo me refiero al señorío institucional que se le presume a Real Madrid, ¿vale? Porque luego sí, se puede decir, pues tal jugador o tal entrenador, luego el carácter, la personalidad de cada uno es como y está pues un poco separado de lo que es el Real Madrid, ¿no? Pero yo me refiero al señorío institucional de Real Madrid. Eh, algo que algunos ven como una enseña del club y incluso un valor positivo y que fortalece a la entidad, y otros lo ven como una debilidad. Y me sospecho, esa es mi impresión, es que es porque hablan de señoríos diferentes, de que hay distintas versiones de señoríos, ¿no? Yo también lo creo, sí, sí, que la misma palabra esconde polisemias. Sí. Podríamos decir, bueno, por ejemplo, yo creo que se empieza a hablar del señorío, quizás ahí está el problema, eh, como concepto, ya se verbaliza en la época de Luis de Carlos, que el pobre don Luis de Carlos no tiene la culpa, no, sí, sí, en parte su personalidad daba pie a eso, ¿no? Porque era un señor pues, muy señorial, muy caballeroso, pero yo entiendo que en ese momento se interpretó lo del señorío no ya como un acto de caballerosidad o de cortesía, sino más bien como un derecho de vulnerabilidad que tenían los rivales con respecto a Real Madrid. De hecho, ese es el sentido negativo o el reverso con el que se ha utilizado, con el que los antis, voy a intentar no utilizar la palabra antimadridista, porque eso ya como que establece una frontera, sino bueno, a todos aquellos que no son madridistas, que son adversarios en lo competitivo, en la competición. Yo creo que empezaron a utilizar ese señorío como inhibidor un poco de la grandeza, no solo deportiva, sino institucional del Madrid. Es darle la vuelta a una virtud para convencer a los madridistas, sobre todo a través de intereses mediáticos, a través de los medios de comunicación, de que solo se pueden comportar de una determinada manera, yo creo. Y eso nos ha hecho un poco de daño, la verdad, últimamente, en los últimos décadas. De una determinada manera que solo le corresponde o solo le obliga al Real Madrid. O sea, el resto no. Exacto. Sí, Están eso es. eximidos de esos comportamientos que te ponen en una situación de indefensión. Prácticamente es el no puedes responder, no puedes, si, bueno, pues si eres víctima de una acusación o de un acto hostil, pues tú no puedes responder. Tú tienes que permanecer callado por el simple hecho de ser el Real Madrid. Claro, al final es un poco establecer unas reglas de un juego en el que participan fundamentalmente truanes y gente con tendencia e inclinación a saltarse un poco las normas y a utilizar cualquier tipo de medios para lograr un fin. Establecer unas normas que solo tiene que obedecer uno de los actores del juego, uno de los participantes. De manera que terminan convirtiendo al Madrid un poco en un cautivo de su propia grandeza, porque al final el señorío no deja de ser una consecuencia de tantos éxitos deportivos que emanan directamente de una forma de conducir el club, que viene de Bernabéu, pero que con Santiago Bernabéu, pues, de alguna manera, pues se convierte en algo evidente, manifiesto, se codifica de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, una de las consecuencias negativas es que el resto, como a lo mejor como una actitud un poco como un recurso de inferiores, entre comillas,
un recurso desde la debilidad, pues maniatar como los liliputienses con Gulliver, ¿no? Cuando lo Sí, encuentran sí, en la sí, playa, sí, sí. lo Sí, maniatan sí, para que se es levante. eso. Va. Sí. Pasa es que, claro, a mí lo que me da rabia o que a veces me sabe mal es que pues cierto sector del madridismo, por esta situación bueno, pues de reclamo por parte de los no madridistas o incluso de los antimadridistas, a que el Madrid a veces pues eso, no plantee cara, no se defienda, que ya digo, es que es un señorío que además es que está eh, postulado por parte de los que no son madridistas, ¿vale? Está sobre todo Eso es. reclamado por la otra parte. Pero por esta situación hay muchos madridistas que me da rabia que rechazan el concepto en sí global en toda su extensión del señorío. Y no, yo sí que creo que el Madrid es un club que va asociado sus valores a una cierta integridad, ¿no? O sea, Bernabéu, tú, fíjate que era un hombre a veces hasta hosco, y con mucho espíritu de batalla, Sí. pero era un hombre íntegro, o sea, es que era un hombre noble. Entonces él no rehuía la batalla, jamás nadie se imagina a Bernabéu aceptando una afrenta o un insulto, Claro. pero él era un hombre íntegro, era un hombre que actuaba bueno, en arreglo a una nobleza y por eso sí que hay un señorío que en Madrid yo creo que es una constante, ¿no? A lo largo de la historia, Es pero que, que no cabe confundir con ese otro que nos han querido es que meter así de... claro, ese señorío, el señorío bien entendido o el buen señorío, por utilizar un apelativo, es precisamente eso. Es decir, la integridad y la nobleza del espíritu, que es la hidalguía del mérito, vamos. Implica, por supuesto, defenderse a uno mismo o defender lo que uno cree que es lo correcto, sobre todo de los ataques, cuando los ataques son evidentemente injustificados o injustos o, bueno. Claro, esa virtud, esa manera de conducirse, es una cosa que, por supuesto, como digo, no implica poner la otra mejilla, como en la expresión bíblica, y otra cosa muy diferente es esa versión blanda, esa versión, bueno, no sé, meliflua del señorío que, como amparándose en esa imagen que todo el mundo tiene del presidente del Madrid, que como tú decías antes con Luis de Carlos, desde Bernabéu es un señor, o el arquetipo es un señor, discreto, como que no responde agresivamente a las provocaciones, pues amparándose en esa imagen, pues yo creo, por lo que yo he vivido como madridista millennial, yo creo que no sé si quien teje esa imagen de señorío negativo, pero sí que la explota es el grupo Prisa de una forma descarada y en algunas épocas contra Florentino aún más descarada, pues se aprovecha de esa imagen para tejer un señorío, pues eso, blando, melifluo, una especie de antinobleza, porque ser Sí, noble, sí, 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 ser sí, noble no es claro. aceptar todo. Fíjate, Pepe, que no sé si hay más equipos en España que establezcan pactos de caballero. El único club en España que hace pactos de caballero es el Madrid. Y es Pactos algo de no que, agresión eso, pacto de no agresión, eso, con el Atlético de Madrid, con el que Barcelona. y es muy curioso Es que, por hablar del Atlético de Madrid, que justo jugamos el sábado con ellos, porque a raíz de un partido sin trascendencia, como fue el derbi del sábado, pues el CEO, ahora es el CEO del Atlético de Madrid, Gilmarín, sale en Twitter, bueno, prácticamente echando pestes y difamando al Real Madrid. por Y es un ejemplo, club amigo. Bueno, pues muy bien. por ejemplo, fíjate, lo que hizo Gilmarín. Pues lo que hizo Gilmarín es una desfachatez, en Claro, todo caso es una agresión, eso yo creo que no lo discutirán ni siquiera los del Atlético de Madrid, es una agresión en toda regla. pero Y es la segunda, además, en poco tiempo. Entonces, eso, bueno, pongo a Bernabéu casi como prueba del algodón, pero claro, Bernabéu no hubiera permitido, no hubiera dejado sin respuesta a ese hombre. yo no lo creo. Entonces, yo lo que sí que, no sé si coincides, pero yo creo que el señorío es un acto proactivo, nunca Sí. pasivo, nunca pasivo. Es decir, el señorío es un acto de generosidad y por lo tanto es proactivo. Tú das, tú regalas. No sé si hay un cierto componente de soberbia o no, porque sí que presupone una cierta superioridad al entregar, al regalar, al ayudar. Pero, o no, ¿eh? O no, o Más no. de soberbia, yo creo de pasión también, de Sí, vehemencia del corazón, ¿no? exacto. Yo creo que puede haber generosidad, pues, sincera, honesta, desde la humildad, ¿vale?
pero es un acto en cualquier caso proactivo, un acto de no agresión. Yo no te agredo, eso no es un acto pasivo, yo no te agredo, ¿vale? Pero el silencio es un acto pasivo, no es un acto proactivo, no es un acto de generosidad. Es un acto pues bueno, no sé si cómo calificarlo, pero en cualquier caso no es un acto ya digo, de regalo al otro. ¿no? Más bien es de Ya, concesión, que es muy diferente. Regalar, exacto. conceder. Sí, al final cuando tú te callas ante, bueno, yo entiendo que a largo plazo, yo entiendo que, por ejemplo, Florentino es un señor, es un hombre que acostumbrado a planificar, es un estratega, siempre mira, entonces en lo inmediato, pues ni siquiera, en lo inmediato él probablemente considera que no es necesario entrar en pequeñas disputas, en el fango cotidiano, Ujú. eh, pero claro, eso es un poco la política y por eso me parece que el señorío, tal y como lo entiende el florentinismo, es un poco política vaticanista, ¿no? De conceder siempre, de callarse siempre. Por eso yo siempre creo que Sí, el Madrid me voy a poner en ese papel, ¿vale? O sea, para que se representen las dos posturas. Desde ese punto de vista, se sostiene pues que Madrid está por encima de eso. ¿Vale? Es decir, que Madrid está muy por encima de esas nimiedades. Entonces, atender a una agresión Ahí sí que hay soberbia. Ahí sí que hay soberbia. Es decir, en el sentido de sí, decir, a mí esto es un poca cosa como para atenderlo. Pasa que yo creo que, por un lado, no me importa la soberbia. Lo que me importa es que yo sí que creo que sí que pasa. Es decir, si tú no respondes en según qué situaciones, sí que entiendo que a veces responder a todo no, pero que en según qué situaciones no respondes, pues sí que te quedas en una situación que se va sedimentando. Hay hombre, pues y, un relato, que es la palabra relato, que, que al final te acaba haciendo daño. y sobre todo porque estamos hablando de no solo del principal rival del Madrid en la ciudad y el segundo gran rival en la liga doméstica, sino estamos hablando de un socio de Florentino Pérez en su empeño por la Superliga, o por lo menos lo fue al principio, Lo fue. cuando se Ahora, lanza, pero bueno, era uno de ellos. Entonces, mm, y un club con el que Florentino, sobre todo en esta última etapa, siempre ha intentado mantener unas relaciones cordiales, de eso, mm, de no enemistad, etcétera. En todo caso, el fútbol, claro, esa posición olímpica, ¿no? A mí me da igual, un águila no caza mosquitos, está muy bien, yo puedo compartirla, pero creo que en un negocio que vive tanto de la inmediatez y que las dinámicas que se generan en el fango cotidiano, de miércoles a domingo, de domingo a martes, influyen tanto luego en lo que ocurre en la trayectoria de los clubes. Yo creo que esa ese mirar desde muy arriba debería complementarse con otra política en Madrid. Debería tener unos bailes, un puesto de portavoz claro, siempre hemos. que estuviera Claro, por debajo de Butragueño. claro. No sé, a lo mejor recuperar la figura de Valdano, porque Valdano, todo el mundo piensa que Valdano tiene la imagen de Valdano como un señor que, pero también las daba. O sea, quiero decir, Sí, 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 era un sí. tipo que. Sí, porque a ver, si siempre hemos reclamado esa pues, clasificación, o sea, esa nivelación, que yo no pretendo que salga a responder Florentino, que salga a Claro, responder exacto. el vicepresidente o no. Posiblemente tengan que haber otros eslabones Eso de es, un rango menor que se encarguen de esas cosas, sin eso manchar, es. sin implicar a esas altas esferas. Entonces, en otros clubes, en otras entidades ya sucede. Sí que defiendo, como dices tú, o al menos como entiendo que quieres decir con lo de Valdano, que las formas siempre han de ser correctas. Sí, sí, claro. ¿Vale? Esto, no sé si En eso somos el Madrid y sí, siempre lo va a ser. claro. En eso tiene que distinguirse, claro. Decía Luciano Moggi que no es el mejor ejemplo, pero decía que hasta para asesinar hay que hacerlo con buena Hombre, claro, educación, ¿vale? claro, claro. Hasta eso hay que hacerlo con buena educación. Entonces, las formas sí, pero se puede responder con buenas formas y contundentemente. Entonces, Eso es. por otro lado, digo, intento ponerme en todos lados, para que la gente no vea que estamos aquí. También entiendo que el Madrid, no el Madrid, el fútbol, también el Madrid, pero el fútbol de ahora, de hoy, el negocio sobre todo de hoy, y también el fútbol no es el de la época de Bernabéu. Es decir, estamos en una realidad distinta que tiene más implicaciones, más consecuencias y que igual lo que valía para entonces igual no vale para ahora. Vale. Pero yo me limito a esa
clasificación de activo y pasivo. Yo creo que dar señorío pasivo no es bueno. Proactivo, sí. Florentino lo es, proactivo también. Sobre todo porque, como tú dices, el mundo y el negocio en el que se mueve, el mundo en el que se mueve el negocio del fútbol hoy, claro, es un negocio en el que importa mucho también, o sea, todo lo que ocurre después y antes de los partidos. Y ya no solo en los medios tradicionales, las plataformas tradicionales, ya no importa solo el tercer tiempo en las tertulias de radio, sino en eso, lo que dicen los youtubers, los streamers, lo que se dice en Twitter. Todo eso, de alguna manera, influye es una dinámica del negocio. Del fútbol, del baloncesto, de cualquier gran industria Fíjate, deportiva. decía que Florentino es más partidario, entiendo, según qué etapas también, según qué etapas. También ha tenido etapas guerrilleras, por eso es que dicen, no, yo estoy con Florentino, estás con Florentino ahora. Eso es. Porque estos días hemos visto, por ejemplo, Florentino, ese vídeo de Florentino respondiendo a Iturralde en un plato de televisión, le agarré unas hostias dialécticas que vamos, que decía, madre de Dios, era un Que gato ese es el panza estilo. arriba. Que ese es el estilo que yo creo que debería tener un Claro, portavoz del Madrid. claro. Entonces dice, hubo un Florentino que no actuaba así. Luego alguien le dijo, no hagas eso, vale. Pero también es un ejemplo incluso casi te diría que más, de señorío proactivo. Por ejemplo, Madrid hace cosas que a mí no me parecen mal. O sea, la gente también protesta a veces por eso. Por ejemplo, Madrid pues va a fichar, yo qué sé, a Dani Ceballos y el Betis le dice, no me acuerdo cuáles fueron las cantidades, pero es que Madrid pagó más. O sea, el Betis le dijo, oye, que la cláusula son 18. Y Madrid dice, no, mira, 20 por las molestias. Eso lo Claro. hicimos con Teo a la vez. Mira, que la cláusula es esta. Oye, pues mira, un poquito más porque tal. Ahora decían, Fran García, es que es negligente, ¿no? El Madrid dice, a ver, Rayo, es que me quitas ahora a Fran y me haces un hijo. Y venga, va, nos esperamos a junio. Esas cosas que digo, es proactivo. Es proactivo. Igual la cantidad de veces que ha ayudado. Hay una anécdota, no sé si la viste, es del expresidente del Lens, el presidente actual del Lens es el dueño del grupo Prisa, el señor Joseph Burlian, pero el antiguo presidente del Lens, y en la televisión francesa contó una vez que cuando vendió a Varane, al Real Madrid, bueno, lo vende por 4 años, y entonces había una prima además muy cuantiosa, era 1 millón, no me acuerdo la cantidad, pero era importante por Champions ganada por Varane y la que recibía el Lens. La recibió en el 2014, pues Varane lo fichamos en la 12-13 creo, y en Sí. la 14 lo recibe, pero ya se acabó en la 15 y resulta que en el 16 ganamos la Champions. Y en el 16 en una gala contaba el presidente del Lens en la televisión aquella francesa, hay unos contertulios y les explicaba, pues mira, yo me encontré a Florentino en el 16 y le digo, oye, felicidades por la Champions, digo, qué pena, digo, justamente el año pasado ya que cerró el plazo, tal, es verdad, y dice, y a los 2 días llego a las oficinas del club y me dice el encargado el responsable económico, me dice, acabamos de recibir la prima de Varane de la Champions que acaba de ganar en Madrid. Y él dijo, la clase. Claro, claro, sí, eso, pero eso, tú mismo, con esos dos ejemplos que me has puesto, creo que respondes a lo que te voy a comentar ahora. Eso es señorío del proactivo, del bueno, de la virtud, una hidalguía, eso es hidalguía, ¿no? Lo que siempre ha caracterizado a los dirigentes del Madrid y espero que lo siga haciendo. Pero el día que el Madrid vaya a Lens, si algún día va a jugar en competición europea, seguramente el Madrid, igual que en prácticamente cualquier campo de Europa, se ha recibido con respeto y admiración. En las calles, salvo cuando pasan 4 cosas. El otro día hubo un botellazo en Liverpool, pero bueno, son cosas aisladas. Pero el Madrid, que se comporta de la misma manera en España con equipos como el Betis, con equipos como, por ejemplo, el Betis con Ceballos, el clima social que rodea a las visitas del Madrid a Sevilla a jugar contra el Betis o contra el Sevilla, por ejemplo, es un clima de animadversión que recorre todo, por decir el beticismo, por seguir utilizando este ejemplo, de arriba abajo. Cuando va a jugar contra el Sevilla, lo mismo. La que se montó cuando el Madrid pagó la cláusula de Sergio Ramos. O sea, que no hubo ningún robo, ni no fue algo pactado con Del Nido. Bueno, sí, todavía colea eso. Es decir, y ahí el Madrid, por un acto de generosidad que puede encuadrarse en el primer término de señorío, el Madrid deja que todo eso les siga sacudiendo en ciudades de tradición futbolera tan importante en A eso me España, refiero.
siga sacudiendo y generando un clima de antimadridismo Claro, que es palpable en las calles. Y eso, pues, claro. Y eso es por el señorío pasivo eso del es. que hablaba, que ha propiciado pues, que impere el antimadridismo por toda la geografía española. No sé si de forma mayoritaria o no, posiblemente. Es decir, posiblemente sean más los antimadridistas que los madridistas, aunque O nosotros si no, hace seamos muchos más la afición más ruidos. grande, somos la afición más grande, pero yo no sé la correlación de entre ellos y nosotros y Pero el resto del claro, mundo, pues no sé. pero eso se muestra, por ejemplo, en ligas disputadas o en ligas como la actual, en la que el Madrid, pues por la razón que sea, por lesiones, por falta de motivación, por muchas razones, pues se pone desde pronto por debajo del que esté por encima, que es el Barcelona en este caso. Al Madrid le cuesta, o sea, en cada visita a campos como Claro, Mallorca, Villarreal, el Madrid está jugando contra, no solo está jugando contra 11 tíos, está jugando contra un estado de ánimo, claro, claro. enfervorecido. Y ahí está. Por eso cuando alguien dice, no, no, hay que estar por encima porque no ganamos nada. Claro que ganas, diciendo, porque es que al final, con este silencio lo que ha propiciado es esto. Claro, Es esto. Y al final lo que sucede es que vas a jugar contra el Mallorca y hacen 30 faltas y luego va al Barcelona y le hacen 7. Vas a Vallecas, nos hacen 28 faltas, va al Barcelona y le hacen 12. claro, es que, Entonces, claro, dices, ¿qué pasa? Pues que es que hay un clima aquí en cada campo que es que te vienen a buscar y contrasta, a los madridistas nos choca brutalmente cuando vas a eso, a Europa, con el respeto, la reverencia con la que te tratan, la admiración, pero sobre todo el respeto. Hablabas de lo de Liverpool, yo no sabía lo de la botella. A mí me pareció que incluso que la afición destacó y se quedó un poco sí, impresionada no, o sea, con ese respeto reverencial en el minuto de silencio, ese acto del Liverpool, eso es señorío. Ese acto del Liverpool de ir con una corona de flores al fondo de las oficinas de Madrid, de Kenny Dalglish, y dejarla ahí, postrarla, quedarse ahí junto a ellos, eso es señorío. Y dices, qué maravilla, ¿no? O sea, que no está reñido ni debe estarlo nunca con el hecho de que cuando han hecho a rodar el balón vayan a muerte a a ganar. muerte, claro Claro, que sí, pero claro que una sí, cosa es ir en buena lid, como tiene que ser el claro que sí. fútbol, a ganar a muerte, a no conceder nada, y otra cosa es cuando en campos como Vallecas, que recuerdo que fue antes del Mundial el partido de Vallecas, donde no es que vayan a muerte, se propasan y empiezan provocaciones colectivas a determinados jugadores, a Ah, claro. un ambiente sucio. No, Entonces, sí, sí. eso hace que cada liga del Madrid en los últimos 20 años es un milagro. O sea, Claro, ganar la liga claro. es un milagro. A mí, fíjate, a mí el clima lo que es, pues tú, lo has dicho tú muchas veces en estas tertulias, el fútbol no deja de ser más que una recreación de una batalla. Eso es. Y bueno, pues claro, pues una batalla es eso. ¿Cómo vas a pedir que vayamos aquí en plan de hacer el amor y no la guerra y cosas? Pues no, lo general es que pues, son dos ejércitos enfrentados con las aficiones, aquí pues apretando. Lo vimos mira, el último partido en Bilbao fue muy noble y nos pegaron, les pegamos, pero muy noble. Dijiste, otras veces no ha pasado eso en Bilbao, pero esta vez fue muy noble, ni un grito a Vinicius, nada, o sea, todo perfecto, de tú, a cara de perro. Eso es. Incluso es que voy más allá. Si es que yo no creo que haya que estar en contra pues de lo que sucede en el terreno de juego, de lo que le pasa. Si el problema que ha habido, por ejemplo, ya paso a un nivel, pues está hablando institucional. Voy a pasar a un segundo nivel, que es el del terreno de juego. Porque haya cambiado mucho las cosas también, muchísimo. Y se ha visto estos años, o casi a raíz de lo de Vinicius, ha habido un cambio significativo. Había una progresión que yo creo que ha sido ya el remate final. Y a mí no me parece mal que a Vinicius le venga alguien y le diga algo. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me parece mal es que ese alguien que ha pasado una, dos, tres y hasta cuatro ocasiones, luego vaya a una emisora de radio y se ría y cuente y se pavonee. Eso es. Primero, se pavonee algunos de lo que le han hecho a Vinicius ante las risas de los periodistas. Y dos, la otra postura es que que vayan a decir, pero yo he hecho eso además porque Vinicius me ha hecho esto, me ha dicho esto, tal. Es algo tan barrio bajero. En la puñetera vida, Vinicius ha dicho, ni pío de un rival, no se le ha escuchado decir jamás, este me ha dicho, jamás. Y hay que decir, pues ole las narices del niño, porque ha sabido, pues el fútbol tiene unos códigos. Y Eso es. eso también es señorío. Y tiene unos códigos y esos códigos se respetan. Y Vinicius jamás ha vulnerado esos códigos. Y Jamás. claro, como bien decías antes, que el fútbol es un trasunto de la guerra, pero en la guerra también hay
un código de caballerosidad. Nos matamos, pero de una manera. Y hay cosas que no se pueden Claro. hacer. Pero claro, ahora no solo que vaya a las tertulias y les rían la gracia a los 4 cipayos que siempre están intentando controlar el relato de lo que es del fútbol español, sino que luego ese mismo tipo sube una foto en Instagram, sube una story que es compartida por miles de personas, se va generando el caldo de cultivo y se va generando, bueno, pues que luego llega a otro campo y un tipo se sienta, bueno, pues con la cosa de decirle mono. Pues por suerte ahí la justicia ha sido rápida y ha identificado al tío y le ha multado, como ha pasado en Mallorca hace poco. Pero bueno, ese caldo de cultivo ya es... Y ahí es donde yo creo que el Madrid debería reinterpretar ese otro señorío y interpretarlo más en el sentido de, si me atacas, yo me defiendo. Claro. Porque Sí, claro, porque al final estamos defendiendo lo que es el patrimonio, o sea, tu nombre, tu prestigio y a tus jugadores, que es el patrimonio más grande que tiene un club, que son sus activos, ¿no? sin duda. Yo creo que hay una consecuencia directa, porque al final la gente, claro, se pregunta, bueno, ¿y de dónde surge todo esto? Son los medios, sin duda. Los medios están, muchos medios, no digo todos, pero muchos medios están fustigando este ambiente hostil. Pero, bueno, pues precisamente, si los medios alimentan este ambiente, tendrá que haber alguien que le diga a usted, pare. Porque Madrid tiene suficiente autoridad, que es algo que la gente... No, Madrid tiene suficiente autoridad para que si va un medio, un periodista y le dice, se acabó, se acabó. Y entonces, Y no, claro, es que eso no sucede. y tienes que jugar si no estás en determinados sitios, no existes, pues tienes que estar ahí. Si este es el juego que hay, las normas y el terreno de juego que hay, pues tú eres el Madrid. O sea, tienes el nombre más poderoso y tienes la imagen y la constelación simbólica más poderosa del mundo para jugar ese juego y ganarlo. Pues también tienes que jugar ese juego. Porque yo antes, cuando el Madrid tenía ese estilo de la cuenta oficial en Twitter tan serio, hacía un poco de mofa y tal, porque contrastaba mucho con lo que hacían otras cuentas, de estilo desenfadado, casual, pero llegué a pensar que estaba muy bien que el Madrid se comportara así. Era como una forma de apartarse del estilo, pero bueno, ya que el Madrid ha cambiado y también juega ese juego un poco en el tono de la información, en el tono en que se dirige en redes sociales, pues hay que jugar el juego con todas las consecuencias. Claro, totalmente. Ese cambio que ha habido, como dices tú, en la evolución pues de la forma de comunicarse en Internet, pues tendría que aplicarse a lo otro. Tendrás que adaptarte a ese nuevo Claro. contexto, porque es un nuevo contexto. Es evidente. Entonces ahora, pues digamos que los medios están participando de una manera bastante más, pero bastante más hostil o directa, pues, bueno, pues unas afrentas hacia el club que habrá que parar de algún modo. El otro día veía un tuit de estos que tienen un vídeo con una sección del chiringuito y salía Pedrerol diciendo, esto de Vinicius yo no veo que vaya a parar, es que no veo cómo puede parar, no le veo solución a esto, no le veo solución, porque y no sé a qué responde. No sabe a qué responde a ti, que eres el que has originado esto, ¿no? Bueno, pues alguien tendrá que callar a ese hombre. ¿El Madrid tiene capacidad para callar a ese hombre? La tiene. Entonces, pues, o cuando menos de responderle, también de callarle, pero de responderle. Entonces, y como eso ya digo, a mí todos estos espectáculos de gente pavoneándose en las radios de cómo pues, nos machacan a nuestros futbolistas, pues oye, un poquito de respeto. O sea, es necesario. ¿Cómo se llama el futbolista este de Valencia? Yo al final le aplaudí que le pegó un trastazo a Vinicius. Pues oye, pues le ha pegado un trastazo y Vinicius se levanta y la empuja, pero Y, no, claro. Paulista, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo. Gabriel Paulista, sí, sí, Gabriel es verdad. Paulista. Oye, Sí. te arreo una leche, estoy cabreado por lo que sea que me hayas dicho, porque estoy perdiendo y ya está. Y luego, oye, perdón, aquí no ha pasado nada. ¿Te ha dicho? No ha pasado nada. Punto. Perfecto, perfecto. Eso fue siempre el fútbol. Perfecto. Fíjate, voy a contar una anécdota que no se me enfade la gente, pero una anécdota en positivo del Cholo Simeone. El Cholo Simeone, muchos que sean jóvenes no lo recordarán, en un partido del Atlético de Madrid contra el Atleti de Bilbao en San Mamés, pues tenía el Atleti una estrella fulgurante aquí que se No, llama claro, sí, sí, Julen sí. Guerrero. Sí. Y bueno, pues era la primera vez que se veían las caras y Simeone tenía una cosa que era que el locutor lo solía decir, Simeone dejaba la marca, era como la tarjeta de presentación, sobre todo a los jugadores jóvenes. Debutaba uno, pues Simeone iba allá para ahí, le pegaba una leche, catapram, y decía, bueno, tú ya sabes quién soy yo. Yo te he pegado ya un Sí, sí. flechazo como el de Gabriel Paulista, ya sabes quién soy yo. Tú, a partir de ahora tú harás.
Bueno, pues a Julen Guerrero no es que le pegaron una leche, No. le perforó el muslo, Sí, sí, le sí. clavó con un taco y le perforó, se vio perfecto. Las imágenes fueron muy desagradables, pero se vieron en todas las teles, en los periódicos, el muslo perforado de Julen Guerrero manando sangre. Obviamente yo no voy a defender eso, fue una salvajada y mereció una sanción posiblemente mayor que la que recibió el propio Cholo. La cuestión es que al Cholo, como es normal, la prensa lo puso a parir, como es normal, pues todo el mundo, Julen protestó, que no hay derecho, tal igual, y se le trató muy duramente con justicia. Pocos años después, o unos años después, un tal Fernando Couto, Juan de Barcelona, le propicia, pero yo no creo que no había el acto deliberado, que la misma intención deliberada del Cholo, y le propició una entrada muy dura, hizo una entrada muy dura al Cholo y le perforó. Le hizo lo mismo, sí, Y le sí. hizo lo mismo. Entonces salió, expulsaron a Couto, tal igual, y cuando fueron rápidamente todos los periodistas ya a entrevistar al Cholo, el Cholo dijo, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Hombre, pero no ha pasado nada. Han entrado, la han expulsado, aquí se acaba la historia, punto. No hay nada de qué hablar. No tengo nada en contra de este hombre. Nada. Y ya Porque, está. Y no me parece bien ni que Couto perfora el muslo del Cholo, ni que el Cholo el de Julen. Pero ahí había quedado todo. No me voy a la radio como Bayú, como Vallejo, Iván Vallejo, como Mafeo, como Raillo, como todo esto, Morfali, como todos estos que van a pues hacer bueno, no lo voy a calificar. Pero no. Cuento una anécdota y es que, remato la anécdota y es que cuando el Cholo jugaba en el Inter de Milán y se cruzó la primera vez con Fernando Couto en el Parma, le perforó el muslo. Y, eso. y ahí quedó, hizo su justicia. Sí, sí. Hizo su justicia. Quien a hierro mata, a hierro muere. Eso es. Hizo su justicia. Pero eso es un fútbol que ha habido toda la vida. Pues yo digo, yo no rehuyo el combate, la pelea, lo que pase dentro. Pero ya digo, el barrio bajerismo que estamos viviendo. Y el único que está manteniendo la decencia, que igual Vinicius les dice, ¿eh? El trastorking en Estados Unidos es algo normal. Igual Vinicius les dice, no lo sé. Pero que el único que está manteniendo la decencia aquí en este asunto es Vinicius. El único. Que no dice nada. Nada. Si esto del juego de las provocaciones es lo más antiguo que hay Claro. del deporte. O sea, y tiene que ser así, porque entonces ya dejaría de ser un juego y pasaría a ser otra cosa. Pero claro, la diferencia es lo que tú dices, que tiene que quedarse ahí. Pero claro, una de las variables que para mí es muy importante, en el hecho de que todo esto se haya convertido en una cosa muy grande, en un soufflé absurdo, es que todos estos que se pavonean luego lo hacen porque pueden hacerlo, porque van a lugares donde no los ponen en su sitio. Quienes deberían ponerlo en su sitio son los que de algún modo tienen la misión santa por su profesión de intentar acercarse a la realidad con honestidad, que son los periodistas. Y Claro. pues que casi ninguno lo hace y todos, pues al revés. De hecho, es un espectáculo muy educativo después de un partido así que el Madrid pierda en provincia de forma escandalosa, leer en AS o en cualquier medio de comunicación columnas que son panegíricos. Es que Mafeo era un héroe del fútbol popular. Claro. Tienes que leer cosas así. El Mafeo estaba vengando a todos los parios de la tierra. Claro. Y por eso te mencionaba antes a Gabriel Paulista, porque de todos estos personajes que han llevado a todos a la radio, los han llamado, al único que no llamaron en la radio fue a Gabriel Paulista, porque al poco de acabar el partido emitió un comunicado diciendo, bueno, ha sido una entrada muy dura, tal cual, ya está, no ha pasado nada y ya está. Y como él dijo, no quiso culpar a Vinicius, aquí se acabó y ya, aquí se... Bueno, pues se acaba esto en silencio y se acabó, ya está todo al lado. Nadie le llamó, nadie le fue a indagar, porque Claro, a este no le vamos a rascar. claro. Y ya está. Entonces a los otros sí. Ahí está el tema. Bueno, Antonio, pues hablado está el tema del señorío. Vamos a ver si el club, ya digo, que yo al club le agradezco que siga con este señorío proactivo, cuya imagen, además, con un mascarón de proas a otro orden, pero es la fundación de Real Madrid, eso sí que es señorío, ¿vale? Y bueno, muy bien, creo que en ese sentido no hay ninguna entidad en el mundo que tenga un señorío tan proactivo No. como el de Real Madrid, nadie, y eso hay que agradecérselo a don Florentino Pérez, pero a ver si se replantean lo del señorío pasivo. Claro.
Pues eso espero, porque al final todo va en perjuicio del propio de los intereses del club y de sus aficionados, que somos nosotros, claro. Claro. Muy bien, Antonio. Pues Pues muchas nada, gracias. ha sido un placer. Igualmente. Venga, hasta otra. Muy bien, hasta luego. Señorío es dar la mano, ofrecer, no poner la otra mejilla.